Como está en fase de vapor, va a ser más rica siempre en el componente más volátil, entonces estaríamos hablando de valores elevados
varios, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema que lo vamos a ver en el ejercicio mismo, es decir, en el ejercicio numérico. Pero conceptualmente podríamos decir de que yo tengo, ¿no es cierto?, que esto es líquido más B, y esto es B, y esto es B. Entonces podemos suponer que tenemos nosotros un valor por acá, donde tenemos una concentración. Sí, un valor por acá es vapor. ¿Qué tenemos que hacer? Enfriar con ese vapor. Está sobrecalentado, porque esta es la temperatura en cada momento de la concentración de saturación. Y para la condensación de flash también nos clavamos en un valor de temperatura, de manera tal de que las concentraciones en equilibrio a ese valor de temperatura fijada, a esa T constante también, van a ser estas en el líquido formado, ¿sí?, y esta en el vapor residual. Ocurre de que cuando nosotros condensamos, lo primero que pasa a la fase líquida es el pesado, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy desprendiendo pesado de mi mezcla vapor, estoy incrementando la proporción de liviano. Por esa razón que la concentración crece en el residuo vapor, y en este caso la concentración va a ser esta. Y esto obviamente también habla del equilibrio, lo mismo, temperatura constante. Por el lado de la ¿cómo se llama?, de la condensación diferencial, el análisis básicamente es el mismo, con la diferencia de que a medida que yo voy bajando, voy a ir obteniendo X1, ¿sí?, y aquí voy a obtener un I1. En ese instante, si yo paralizo todo, hay un equilibrio en la condensación. Pero como sigo bajando la temperatura, entonces voy a tener yo aquí un X2, no pinta nada esto, un I2, y así sucesivamente. Si sigo bajando, voy a obtener un X3, un I3. Y entonces, resulta ser que parado el proceso, vamos a ver de que en el residuo vapor lo que va a quedar va a ser justamente la concentración final, en este caso esta, I3. ¿Por qué? Porque a medida que vamos bajando nosotros, vamos eliminando cada vez más pesado, y obviamente la concentración del volátil se va purificando por el hecho de que es el pesado que pasa a la fase. En cambio, lo que yo voy obteniendo, al principio obtengo bajos valores de concentración de volátil, porque más es el pesado el que ha pasado al principio, pero a medida que vamos bajando la temperatura, empieza a pasar volátil a la fase líquida, y por lo tanto se habla de un promedio. Al revés. Ya está. Entonces, habíamos visto las ecuaciones también, el análisis del balance, obviamente que es similar, pero bueno, vamos a... ya las tenemos. Bueno, no es esta, es un invento solo. Condensación parcial. Flash. Condensación
a esquematizarlo más o menos de esta manera. Vamos a suponer que estamos en el tope de la columna y de acá pasamos a un condensador parcial, todo el vapor. Esto va a ser un B0 y 0. Vamos a suponer que nuestra mezcla está ingresando al condensador parcial, es todo vapor con una concentración más o menos elevada, digamos, de este. Y de acá solamente se condensa lo que retornamos a columna como reflujo, y eso va a ser justamente, estamos hablando de flash, una cantidad N con una concentración X, y como yo estoy condensando parcialmente, hay una fracción que queda en fase vapor, esa fracción que queda en fase vapor va a ser justamente B y la concentración va a ser I. Y lo que hemos dicho ya desde un principio es de que esto se produce a temperatura constante y esto es equilibrio. Está en la condensación. ¿Sí? Por eso se llama estado de equilibrio. Bien, los valores que nos vamos a dar a esto, que sean los siguientes, pongamos datos. La cantidad que vamos a manejar, que sea 100 moles. La concentración inicial del vapor, siempre referida al componente más volátil, pongámosle que ese vapor tiene un 70% de más volátil, porque si usted en fase vapor tiene que tener más volátil, no puede ser que tenga más pesado. Entonces, vamos a decir que esto es 0,7. Y vamos a decirle que vamos a condensar, la cantidad de condensado va a ser el 50% de la mezcla original. En este caso, el 50% debe ser. ¿Sí? Hasta ahí. Y además, en este rango, nosotros tenemos que el alfa va a ser constante y va a ser igual a 5.88. Creo que es el mismo. La misma mezcla que se va. Bien. Consecuentemente, de esta información y sobre todo de esto, vamos a decir de que N va a ser igual entonces 50 y B va a ser igual 50. Sumados me da a dar los 100. Entonces estoy yo condensando la mitad de mi mezcla. ¿Sí? Ya está. Ya hemos hecho la ecuación, no nos vamos a dedicar a resolverla de nuevo, pero ¿qué nos quedaba? N sobre B era igual a I menos I0 y 0 menos X. ¿Sí? Del balance global y para el componente más global. Otra ecuación que también es bueno tomarla en cuenta en algún momento que nosotros la necesitemos, dependiendo de nuestro problema, es la expresión también que me demuestra el equilibrio con el alfa, es decir, I igual a alfa por X, 1 más alfa menos 1 por X. Esto también me relaciona los valores de equilibrio con la volatilidad relativa. Que a partir de ahí nosotros podemos utilizar los gráficos. Si nos dan el valor de alfa, basta. Empezamos a dar valores de X, obtenemos valores de Y y se grafica el diagrama de equilibrio, ¿no? El que no va con temperatura, no es solución de equilibrio. Ya está. Tenemos eso y entonces vamos a volcar la información que tenemos en esta ecuación. Y esto va a ser igual a 50 sobre 50 igual a I menos 0,7, porque I0 es 0,7 y esto va a ser 0,7 menos X. ¿Y cuánto es 50 sobre 50? 1. Entonces tenemos una ecuación donde nos están pidiendo cuáles van a ser las concentraciones resultantes. Estas son las incógnitas, obviamente. Pero lo que sabemos de esto es de que están en equilibrio. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar un punto del equilibrio. ¿Qué significa buscar un punto del equilibrio? Significa buscar un par de valores Ix, pero que estén en equilibrio. Si yo recurro a este diagrama, será un par de valores en forma horizontal. Si yo recurro al diagrama de equilibrio, será un par de valores de la curva de equilibrio.
¿sí? Por lo tanto, como no tenemos la información, no tenemos la temperatura, más bien eso es lo que me están diciendo. ¿Y a qué temperatura yo tengo que trabajar para que del total se condense el 50, quede el 50? ¿Y cuál será la temperatura para que ocurra eso? A partir de ahí tendré que conocer esto y la temperatura. Esa es la idea. Bueno, tanteando los valores, ¿y de dónde sacamos los valores? De la misma gráfica que lo construimos con el alfa. ¿Sí? Entonces, no sé si lo tengo aquí. No. No es este. Este es. Pero no tiene el sí, 588. Y entonces, están graficados, si ustedes se fijan, están graficados tanto el diagrama de punto de ebullición como el diagrama de equilibrio. Entonces, lo que podemos ir haciendo, o recurro a esta que la estamos graficando, en función del alfa 588, aquí está, se grafica, y entonces buscamos par de valores. ¿Cómo? Bueno, agarro un y, leo, y agarro el correspondiente x en equilibrio, leo. Ese par de valores lo buscamos acá y verificamos si nos da el valor. Eso lo podemos hacer en el diagrama del punto de ebullición o de igual manera en el diagrama de equilibrio. No lo vamos a utilizar todavía el equilibrio porque vamos a ver y resolver ahí justamente esto. Pero aquí está. Este sería el diagrama de equilibrio, digamos. Y lo mismo, voy encontrando cualquier punto de donde voy a leer yo el y voy a leer el x. Ese es el par de valores y por lo tanto vamos a reemplazar hasta que nos den. Yo he hecho también un par de valores y cuánto más o menos me he ido dando. Yo he extractado los siguientes valores. Por ejemplo, he tomado en cuenta una temperatura cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, para 70 grados, para acordarme que para 70 grados de temperatura, el X leído de cualquiera, bueno, en este caso le llegaron al punto de ebullición, porque si me estoy dando referencia de delta, yo no puedo utilizar esto. ¿Sí? Nos da 0,412 y el I nos da 0,805. Reemplazando este, me da que esto es 1, pero el dato que voy a obtener me da 0,805. Es decir, no es igual. ¿Sí? Y así. Entonces, el siguiente dato que me doy es T igual a 75 grados
Para ese valor de temperatura en diagrama de ebullición resulta ser de que X sale 0,514, el Y sale 0,86 y la igualdad me sale 0,86. Tampoco son iguales, pero de alguna manera me estoy acercando. Pero no crean, porque el uno sube y el otro baja porque es curva. Entonces voy a una temperatura de 74 grados centígrados. El X me sale 0,535 y el Y me sale 0,87. Si yo hago las cuentas en la ecuación, esto me sale 1. Ahora sí, entonces hemos llegado al valor. ¿Qué quiere decir? Que para obtener estos valores, donde me están diciendo de que la mitad pasa a la fase líquida, etc., la temperatura a la cual tendría que trabajar tendría que ser 74 grados centígrados y ahí las concentraciones van a ser 0,535 y 0,87, con lo que me da la igualdad. Si nosotros nos volcamos a este diagrama, este no es este. Miren, 110 dice aquí, nada que ver, es el otro ejemplo. Pero bueno, no importa, lo que dijimos está bien, cualquiera sea el diagrama. Vamos a lo que nos interesa. Inge, igual se puede trabajar con la pendiente como es anterior. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Este es 110, no es este. No está. Este es pues 58,113. Sí, este es porque estaba dado el grado para elegir la primera columna. Tengo que remitirme a la segunda columna. Este es el grado. Entonces vamos. Ya está. Entonces este es el gráfico. Y yo he ido sacando de acá, por ejemplo, me he dado el valor de 0,74, he copiado los valores, me da la igualdad, ese es el valor. Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo 70, 74 va a ser acá. 74 grados centígrados. Me voy horizontalmente, este va a ser el valor de X, y me voy horizontalmente, y este va a ser el valor, bueno, me estoy bajando. Y este más o menos va a ser, no estoy subiendo, este valor, ya, digamos, ya está, ese va a ser el valor de X. Este valor de X es, ahora más. Ahí está. Bueno, ahora otra vez empezar. Si tenemos 74, estamos más o menos acá, estamos más o menos acá, y estamos más o menos acá. Entonces bajamos, y si se fijan, esto es 0,50, y esto es igual a 0,53,5, y el otro es más o menos 0,80, 0,87, que creo que es el valor que hemos puesto acá. Sí, ya está. Entonces, es un par de valores en equilibrio a la temperatura de 74 grados centígrados. Ahora bien, lo que preguntamos también. Cuando nosotros utilizamos la gráfica del diagrama de equilibrio, esto es Y de 0 a 1 y esto es X de 0 a 1. ¿No es cierto? Muy bien. Y la panza está para arriba porque si yo leo valores, siempre vamos a tener valores del volátil mayores en fase vapor que en fase líquida. Yo no puedo utilizar esta misma gráfica así como está cuando yo estoy con una alimentación de fase vapor. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, ¿cuánto es nuestra alimentación de destilación fase? Que sea el 40%, 0,4, y esto era X, y subíamos. Ahora lo que yo tengo que hacer es bajar.
¿Con cuánto? Tengo que bajar con 0,7, ese es el valor. Pero yo no puedo poner 0,7 así como está acá, ¿sí? Porque en realidad esto puede ser 0,7, pero bueno, yo lo podría hacer, pero lo mejor que podemos hacer es representar mi equilibrio, pero en un proceso de condensación. ¿Qué hago con esta curva? Esta curva yo la giro 180 grados, ¿sí? Mantengo los valores. ¿Y qué va a pasar cuando yo giro esta curva con 180 grados? Va a pasar esto. Aquí primero vamos a visualizar la curva normal. Espera. Sí, esta es la curva de equilibrio normal, ¿sí? Donde yo represento y represento X. Ahí está. Esa es. Ahora, si yo la giro, le he puesto como lo giro, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ir a parar la curva para que yo pueda utilizar esto? Ahí está. Yo le puse con rojo el Y y con azul el X. Azul siempre era el punto de curva. Y entonces resulta ser esto. Ahora sí, en un proceso de condensación lo puedo utilizar. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos esa consideración. Por lo tanto, si yo estoy hablando de fase vapor, voy a estar en esta zona. Y esta va a ser la fase líquida. Veamos ahora el mismo problema en este diagrama. Si yo tengo la pendiente 1, ¿no es cierto? Tengo la pendiente 1, graficaré la pendiente 1. ¿De dónde parto? ¿Recuerdan ustedes que nosotros dijimos cuando hicimos el I igual a menos 1 menos F sobre F, X, más XF sobre F, y esta es la ecuación de del balance? Y con la recta I igual a X habíamos enganchado y resultaba ser de que el punto común de la recta del balance con la diagonal era en X igual a XF. Si nosotros hacemos el mismo balance y reemplazamos, en vez de reemplazar Y aquí al revés, reemplazamos X y reemplazamos también por esto, resulta ser que va a ser que el I va a ser igual a I0. Es decir, el punto común para este caso va a ser I0. Y de ahí voy a arrancar, y aquí está. Si esto es I, esto es I0, 0,7. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Empiezo yo a irme hasta acá. En este caso no estamos hablando de calentamiento, porque no estamos en la diagrama, y me voy hasta este punto. A partir de este punto, este era negativo y este tercer cuadrante también. Dibujo 1. Dibujo esta pendiente, 1. ¿Qué sabemos por la posición de delta I y delta X? Sabemos que es negativa, por eso está así. Entonces, uno acá, ahí está el punto de referencia. Trazo la línea, ¿y dónde voy a cortar? Voy a cortar en este punto. Y este es el equilibrio. Es lo que decía, ¿por qué no trabajamos con la pendiente? Y si nosotros leemos este equilibrio, entonces estamos leyendo. ¿Ningún comentario? ¿Ningún comentario? Muchas gracias. ¿Ah? ¿Ah? No, pues, es que justamente, a ver, ¿dónde está? Donde yo he dado la vuelta. Esta no es mi. Esta es. ¿Ve? Esta es. Porque yo le di los valores y los puse con. Aquí está. Esta es. Sí, pues va a ser descendente. Ahora sí. Entonces, la de la vuelta, estamos en lo mismo. Solo que ahora, miren ustedes. Aquí nosotros teníamos esto porque da 180 grados, por esa razón de que yo le puse y le saqué imagen como y le giré 180 grados. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir de que aquí yo tengo el i, ¿no es cierto? Aquí está el i y aquí está el x. Y aquí está el x igual a 0 a 1. Entonces partimos de un i igual a 0,7. ¿Dónde está? 0,7. Acá. Hacemos la pendiente. ¿Y qué me queda? Ahí está la pendiente. Me queda que en i, yo les he mostrado otra vez, me da 0,80, 0,90, 0,80 y 100. Y en x, que la veo arriba, da 0,5, 0,6, 0,53,5. Con la pendiente 1 a partir de este punto, partiendo de I0. Aquí está. I0. Partimos de ahí, llegamos a este punto, tenemos la pendiente y nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Pero la tenemos que trabajar a la curva de esa manera, al revés. Bueno, por cualquiera de los dos métodos hemos llegado a que, partiendo de esto y compensando la mitad, lo importante es de que esto crece, sube. ¿Por qué? Porque lo que condensa es sobre todo pesado y esto vamos a tener un determinado valor que también es 0,53, etc. Antes, ¿cuánto era? Ah, no, este era x residual. Sí, no nos interesa mucho. Bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, así es como nosotros, por cualquiera de los dos lados, con la pendiente o haciendo por tanteo, definiendo temperaturas, extrayendo valores de equilibrio y reemplazando la ecuación hasta que me debe encontrar. El resultado es exactamente el mismo. Si este mismo ejercicio no lo trabajamos con flash, sino con diferencial, también ya tenemos las ecuaciones respectivas y entonces veamos cuánto nos da. Recuerdan ustedes que para esto dijimos lo mismo que para destilación diferencial. A partir de una mezcla vamos hasta un determinado tiempo donde tengo, en ese tiempo voy a tener L residual y X, un diferencial L sube, es decir, disminuye y el X también disminuye y ahí se forma un diferencial V que pasa a la fase vapor con la concentración. Hicimos el balance, lo tiene. Cantidad inicial es igual a la cantidad remanente del líquido más el vapor formado y de ahí obtuvimos la ecuación de Rayleigh. ¿Sí? Ahora la ecuación de Rayleigh sigue siendo válida, solamente que vamos a decir de que, y es lo que dijimos en la anterior clase, partimos de una mezcla V0V, pues V0 y 0, de ahí transcurrido un tiempo T nos va a quedar B por I, y si a eso le sumamos un tiempo T más diferencial de T, entonces ¿qué quiere decir? De que se va a desprender un poquitito más de vapor, entonces voy a tener V menos diferencial de V, y aquí esto al desprenderse del vapor líquido, esto va a crecer a un I más diferencial de I. Hacemos todo y nos va a quedar una ecuación equivalente a la de Rayleigh, pero en fase de vapor, y esa ecuación era esta. ¿Recuerdan? Totalmente análoga a la otra, pero con V. Y ese integral era I0 diferencial de I menos X. Ya está. Ahora, cuando nosotros teníamos la ecuación de Rayleigh, para poder determinar la cantidad de líquidos remanente, acuérdense, hicimos el ejercicio incluso, teníamos que, ¿qué cosa hacer? Para calcular ese L, porque era el logaritmo de L0 sobre L. Teníamos que resolver la integral y el área bajo la integral, etc. ¿No es cierto? Entre los límites. Ahora, si resulta ser que si alfa es constante en el rango, que básicamente podemos considerarlo así, si alfa es constante, la ecuación se simplifica. Y la ecuación simplificada, así como la tuvimos en destilación diferencial, esa es raíz cuadrada de alfa menos 1, la ecuación simplificada acá nos da esta, logaritmo de B1 sobre B2,
¿sí? Es igual a alfa logaritmo de A1 sobre A2. También habíamos definido, decíamos de que A es el más volátil y B es el menos volátil. De aquí, A1 es el más volátil inicial. O sea, es el más volátil en la mezcla inicial. Y A2 es el más volátil en la mezcla final. De B vamos a tener B1, que es, B1 que es el menos volátil al principio. Y B2 es el menos volátil al final. Eso ya lo habíamos definido también. Entonces está fácil reemplazar porque tenemos el valor de alfa. Pero entonces pongamos el mismo problema. ¿Qué tenemos? Que B0 es igual a 100 y me están diciendo, en este caso, ¿qué quiere decir el mismo problema? Para elegir si yo voy a hacer flash o diferencial, entonces estoy partiendo yo de una cantidad de cero. Ahora, lo que vamos a tener es de que también vamos a partir de esta cantidad, de esta concentración. Partiendo de la misma concentración, es decir, de la misma mezcla, o meto a un flash o meto a un diferencial. Con flash resulta ser de que para tener estas concentraciones tiene que pasar el 50%, o al revés. Para tener el 50% tengo que tener estas concentraciones y este es el enriquecimiento adicional. A ver qué pasa en diferencial. En las mismas condiciones queremos hacer. Por lo tanto, vamos a partir también de un I0 igual a 0,7. ¿Sí? De la misma mezcla. Aquí lo hemos metido al flash y aquí lo vamos a meter al diferencial. Entonces, con esos valores y para definir justamente el 0,87, yo tengo que definir algo. ¿Aquí qué me definían? Me decían que L va a ser el 50%, pues un dato adicional. Ahora, yo no quiero que sea eso. Yo lo que quiero es decir, ¿qué tal si yo voy a sacar el mismo volátil enriquecido? ¿Cómo serán los valores de las concentraciones y cómo serán los valores de las cantidades? Ese es mi análisis, para que sea totalmente comparativo. Entonces, ¿qué pongo? Le voy a poner como dato el 0,87 como la concentración residual final, que no es el promedio. Recuerden, el promedio es de las X ahora. ¿Lo ven? Entonces, esa va a ser la concentración residual final. Con esta información yo puedo venir acá. ¿Y qué voy a decir? ¿Cuánto va a ser A1? Me dice que es el más volátil al principio. ¿Cuánto tengo de más volátil al principio? De los 100 moles y la concentración de más volátil es 0,7, ¿cuánto vale 1? 70, ¿cierto? 0,7%. ¿Cuánto vale al principio B1? 30. ¿Cuánto vale del más volátil al final? 87. La concentración va a ser 0,87, correcto. Pero no sé cuánto de vapor voy a tener. Bueno, lo pongamos. 0,87 por B. No sé. Eso voy a tener. B no tengo. Ahora no tengo, porque tengo así. ¿Y cuánto tengo? ¿Por qué no he puesto a 2? No, está bien, a 2. ¿Y cuánto tengo de pesado al final? Si aquí tengo 0,87 en el vapor, hay 2 más. Tengo que hacer 0,13. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con esta información, yo me voy a esta ecuación. B1 tengo, sí, es dato real. B2 tengo, sí, es dato real. Alfa tengo, sí. A1 tengo, bueno, tengo A1. No, perdón. Reemplacemos. Logaritmo de B1, 30. Dividido B2, 0,13 por B. Eso es lo que tengo. Igual a 5,88 del logaritmo de A1, 70, dividido a 2,
0,87 de B. Miren ustedes que yo tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, de ahí, por tanteo, por lo que quieran, despejamos B, que es un incógnito. Y entonces mi incógnita sale 65. He tanteado algunos valores, pero bueno. Esto es lo que obtengo. Y con una concentración residual de 0,87, lo mismo que acá. Bueno, lo completemos. Ya sabemos más o menos ¿qué quiere decir? Que en el producto enriquecido yo voy a tener aquí 50 con esta concentración. En el enriquecido, porque básicamente, ¿cuál es el producto? Es este, si este es el que yo quiero purificar. Después de la columna le estoy haciendo una purificacióncita más, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero tengo esto, en cambio, en la diferencial, yo voy a tener la misma concentración, pero voy a tener 65 moles. Está mejor, tengo más cantidad, ¿sí? Porque lo que yo condenso es para utilizarlo acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, yo no puedo condensar todo totalmente, mandar a depósito y de ahí jalar la cantidad de líquido residual. El único problema que tengo es de que cuando yo mando a depósito se enfría. Y de depósito para que vuelva a la columna no puedo meter frío. Porque si estoy metiendo esta zona, la temperatura es temperatura de ebullición a la concentración que sea, pero es de ebullición. Entonces tendré que tener un calentamiento previo y ahí empieza el fósforo. Preferible es enfriar, es decir, condensar, va a estar a su temperatura de ebullición por lo menos más alta, aunque la concentración no sea grande, pero ya va a estar en su temperatura y el calentamiento va a ser menos. Y aunque ustedes no crean, la diferencia del calor que yo tenga que proporcionar en caso de que venga del depósito a que directamente baje del condensador parcial, golpea en los costos de producción. Eso ya es otro tema. Bueno, resuelto esto, ¿qué quiere decir? Que entonces lo que se ha condensado de los 100 van a ser 35 moles. En cambio aquí era 50-50. Bueno, las comparaciones. ¿Qué nos falta? Nos falta obtener la concentración promedio del condensado, porque se va formando el condensado y la concentración no hemos visto, va variando. Y para eso, ¿qué hacemos? Hacemos la misma tablita que nosotros nos hicimos para la destilación diferencial, como una herramienta, ¿qué se dice? Didáctica, podemos decir. Así. Y decíamos al inicio, mezcla inicial, es residuo vapor, ya le pongamos residuo vapor o saldo vapor como quieran, y esto que sea condensado. En el otro caso era residuo líquido y esto era destilado. ¿No? Bueno, hagamos lo mismo y hagamos balance total y para cada uno de los componentes. El balance total acá, más volátil, menos volátil. Y bueno, ya pusimos también las fórmulas. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? B0. Al principio tengo 100. De los 100, ¿cuánto tengo del más volátil? Pues tengo B0 por X0. Y ya habíamos dicho que es 70. Y del menos volátil va a ser 30. Al final, ¿cuánta cantidad tengo? 65 moles. ¿Con qué concentración? Con 0,87. Pues multiplicamos eso, 0,65 por 0,87, perdón, 70. ¿Cómo es? Ah, no, pues esto es B por I. Esto es B. Esto es B y esto es 65. Ahora, esto es del más volátil, entonces va a ser correcto. B por I. El residuo final es B por I. O sea, 65 por 0,87 y eso nos va a dar 56,55. 56.55. Y del menos volátil, que va a ser B por 1 menos I, pues nos va a dar esta diferencia de los dos.
Y eso sale 845. ¿Cuánto tengo de condensado? Lo que tenía al principio menos lo que se quede en el residuo volátil, o sea, 35. ¿Cuánto de volátil tengo en el condensado? Bueno, voy a obtener estos volátiles que tenía al principio menos lo que se quede en el vapor, la diferencia, y esto va a ser 13,55. Y aquí va a ser la diferencia de estos dos, por el mismo balance, y da 21,55. La concentración del líquido condensado a partir de esa mezcla de vapor va a ser lo que tengo, siempre referido al más volátil. El más volátil, 13,55 sobre todo el condensado, 35. Y esto nos da 0,49. Bien, entonces, estas más o menos son las comparaciones. A partir de la mezcla, si yo quiero obtener la misma concentración por el método flash o por el método diferencial, resulta ser que yo tengo más cantidad en este método diferencial. ¿Sí? Y nada, y después de la concentración residual, ¿cuánto tenía yo? No, ese aquí de la clase, que no es comparable. Bueno, de todas maneras sí es comparable. Si decimos que es 0,535 y esto es 0,490. Tengo menos volátil ahí. Obviamente, si tengo, tengo menos volátil ahí acá. Por lo tanto, hay más volátil al otro lado. Que si yo hubiese dicho 50-50, no hubiese puesto como base el 0,87. Este 0,87. Si yo hubiese puesto 50-50, lo que tendría que haber calculado era otra cosa, pero me hubiese dado un poco más del 0,87. Porque para llegar a esto, claro, yo queda el residuo mayor cantidad, entonces para bajar de esto, entonces quiere decir que se va a hacer más enriquecido todavía, se lo comenta. Bueno, esos dos ejercicios serán necesarios para poder ver cómo se aplicaba la. Ahora sí, nos despedimos. ¿Qué parte de eso se Creo que se confunden de números, porque en los ejercicios de igual se confundieron, pero al final como que en una parte de